Hola, mi nombre es Diego Ramírez y en esta tercera etapa del proyecto del Towercopter les voy a presentar el proceso completo de identificación del sistema, diseño del controlador PID y validación experimental sobre la planta real. El Towercopter es un sistema de un grado de libertad cuya dinámica depende de la fuerza de sustentación generada por un motor. Nuestro objetivo es controlar su altura de forma estable, precisa y segura utilizando una implementación completa en Simulink y Arduino. De este modo, hemos integrado todo lo que se ha venido construyendo, pasar del modelo teórico a la caracterización real del sistema, obtener modelos precisos mediante identificación experimental y finalmente implementar un controlador PID en Arduino. Para comenzar, realizamos la identificación del sistema mediante la toma de datos y su registro. A partir de estos datos construimos diferentes modelos mediante la herramienta del Toolbox de System Identification de MATLAB, asegurando un best fit igual o superior al 70%. Con los modelos seleccionados diseñamos un controlador PID siguiendo un método de sincronización adecuado para la dinámica identificada. Este controlador fue implementado directamente en Arduino, comunicándose en tiempo real con el motor. Finalmente, probamos el desempeño del sistema realizando cambios de referencia y registrando la respuesta experimental, comparándola con los resultados de simulación para analizar su desempeño, diferencias, fuentes de error y posibles mejoras. De este modo, durante este video se presentará cada una de estas etapas, los resultados obtenidos y las conclusiones más relevantes sobre el comportamiento del Towercopter controlado. Para la identificación experimental, se realizó la adquisición de datos directamente desde el sistema físico. Se desarrolló la implementación directa en Arduino, lo que permitió realizar un control total del PWM y el sensor desde el microcontrolador. De este modo, para la obtención de datos se utilizó un código en Arduino que realizaba tres tareas en simultáneo. Primero, enviar el escalón de PWM al controlador electrónico de velocidad del motor. Segundo, medir la altura en tiempo real con el sensor de ultrasonido de referencia HC SR4. Y tercero, registrar la señal de entrada del PWM, la referencia y la altura medida por el sensor. Además, el código implementado incluye protecciones como límites de altura por seguridad y filtro para lecturas erróneas del sensor, lo que nos garantizó datos limpios y un funcionamiento seguro durante la toma de decisiones. Con esto se logró obtener una señal de entrada y su respuesta correspondiente, lo que constituye la base para la siguiente etapa, que es la identificación del modelo. Entrando en detalle, para generar la señal de excitación utilizamos un escalón de PWM de 1300 microsegundos aplicados al controlador electrónico de velocidad del motor, lo cual produce un empuje constante y suficiente grande para poder observar la dinámica de ascenso del Towercopter. Paralelamente, el sensor de ultrasonido midió la altura en tiempo real y durante aproximadamente 10 segundos registramos todos los datos relevantes obtenidos de la planta física del sistema. Finalmente, pues estos datos fueron exportados a un Excel donde realizamos la limpieza, sincronización y preparación para la identificación del modelo utilizando la herramienta del System Identification de MATLAB. Esa información pues es la base para obtener los modelos de primer y segundo orden que se requieren para la etapa de diseño del controlador PID. Finalmente, con la señal de excitación aplicada y la medición continua, logramos obtener la respuesta real del Towercopter. Así como podemos ver en pantalla, tenemos la gráfica de la respuesta del sistema ante una entrada de escalón. Como podemos observar, pues la señal presenta el comportamiento dinámico propio del sistema, un aumento progresivo en la altura debido al escalón del PWM aplicado. Estos datos son los que posteriormente utilizamos en el System Identification Toolbox de MATLAB para obtener los modelos de primer y segundo orden con su respectivo best fit. Con esto, pues damos cerrada la obtención de datos y pasamos a la parte de identificación del sistema. En este apartado realizamos la identificación del sistema utilizando los datos reales obtenidos anteriormente con el Arduino ante una entrada de escalón PWM de 1300 microsegundos. Para obtener el modelo de primer orden, en la herramienta de System Identification Toolbox definimos que el sistema debía tener un solo polo y ningún cero. De esta manera, pues MATLAB realizó el ajuste de los parámetros y generó la curva comparativa entre los datos reales del Towercopter y la salida del modelo identificado, tal como se puede observar en la parte izquierda de la pantalla. Y podemos apreciar que el modelo final obtuvo un best fit de 72.81%, lo cual indica que representa razonablemente bien la dinámica dominante del sistema, aunque es necesario destacar que no captura todas las no linealidades. Aún así, pues, este modelo es adecuado como punto de partida para el diseño inicial de posibles controladores, ya que describe de cierta forma la tendencia general del ascenso del Towercopter ante un cambio de entrada. De igual forma, podemos ver la función de transferencia obtenida de 0.04331 sobre S más 1.579, que es una función de transferencia de un sistema de primer orden. Luego tuvimos un modelo de segundo orden, nuevamente utilizando los datos experimentales. En este caso, pues configuramos el System Identification Toolbox para generar una función con dos polos y cero ceros. Y pues el objetivo era capturar mejor los efectos de amortiguamiento y la dinámica un poco más compleja del sistema real. De nuevo, MATLAB realizó la estimación de parámetros y produjo el modelo cuya curva de ajuste obtuvo un best fit de 78.28%, comparado con el obtenido anteriormente con el sistema de primer orden, muestra una mejor fidelidad entre el modelo y la respuesta real del Towercopter. Este modelo pues, es más representativo para el diseño del controlador PID que se va a desarrollar posteriormente, especialmente porque captura mejor la aceleración inicial y la estabilización del sistema ante una altura. Podemos ver la función de transferencia de 0.1688 sobre S cuadrado más 3.296S más 6.308, lo cual pues, es la función de transferencia propia de un sistema de segundo orden. Para comenzar con el diseño del controlador, partimos de la función de transferencia que identificamos experimentalmente en la etapa pasada. Utilizamos la herramienta PID Tuner de MATLAB, configurada en modo paralelo, porque esta es la arquitectura o la forma que utiliza la librería estándar de Arduino que usamos en el código. El proceso de sintonización básicamente consistió en mover los valores que nos da PID Tuner. Buscamos un balance entre rapidez y estabilidad. Como se puede observar, las ganancias resultantes fueron una ganancia proporcional de 7.9, una ganancia integral de 40.7, que es alta, para asegurar que el error en estado estacionario se elimine rápido, y una ganancia derivativa de 0.39 que suaviza la llegada a la referencia. Teóricamente este diseño nos dio un tiempo de establecimiento de 1.8 segundos y un overshoot de apenas el 3.5%, que cumple todos los requisitos de desempeño que se requerían. Esta fue la simulación en Simulink, que como se ve en la parte superior, se implementó un lazo cerrado con la retroalimentación negativa para poder seguir la señal de referencia. En la gráfica de abajo se puede observar el desempeño del sistema ante una entrada de escalón. El eje vertical muestra la altura en centímetros y el horizontal el tiempo en segundos. La línea punteada negra es nuestra referencia, que es el set point de 15 centímetros que pusimos en el escalón, y la línea azul sólida es la salida real del sistema. El resultado es exitoso, el sistema alcanza la altura deseada en menos de 2 segundos y se puede notar que el sobrepico es mínimo.
Bien, por último, esta es la señal de control. Cabe aclarar que el valor calculado por el PID en la simulación, le sumamos el punto de operación base del motor, que más o menos era 800 o 1000, y esto se hace para representar la realidad donde el motor necesita un PWM mínimo para encender y vencer la gravedad y para que los resultados puedan ser comparables. Am, Básicamente observamos un pico inicial más o menos agresivo, que es necesario para vencer la inercia, y luego la señal se estabiliza alrededor de los 1300 o 1400. Luego el diseño de control PI se realizó la validación experimental en prototipo de Quadrocopter. Pasa por aplicar unos escalones consecutivos en la referencia de posición, primer escalón de magnitud 10, como se puede ver en el video, donde tiene ciertas oscilaciones hasta converger a los 10 centímetros. Posteriormente, se aplica una señal de entrada a 15 centímetros, como se puede ver en imagen. Con esto, con el objetivo de verificar que el sistema seguía adecuadamente ambas referencias bajo el controlador implementado. Vease que el sistema se mantiene sobre los 15 centímetros de forma constante. En este apartado se ilustra la respuesta del sistema, en primer lugar sobre la gráfica izquierda ante la entrada de escalón de 10 y de 15. En primer lugar, cuando hay que aplicar el primer escalón sobre el segundo 5, la respuesta presenta un pico inicial que corresponde al esfuerzo necesario para vencer en ese la presión estática. Después de este transitorio, el sistema converge a los 10 centímetros, mostrando un tiempo de establecimiento cercano a los 1,6 segundos. En general, el sistema muestra una capacidad de seguimiento, ya que reproduce los cambios de referencia tanto a los 10 como a los 15 centímetros. Sin embargo, alrededor de ambos valores deseados se observan oscilaciones de pequeña amplitud, lo que indica que la dinámica se afecta por emisión y no unidades mecánicas. Especialmente sobre el segundo escalón se aprecia un considerable error estacionario que es coherente con el aumento de la carga y con la fricción, aunque está más que todo asociado con el ruido sensor y el mal posicionamiento momentáneo del mismo. Esto también se refleja que el controlador está trabajando cerca de su zona de saturación. Ahora con respecto a la gráfica derecha que se usa de la señal de control del sistema, se puede ver que el actuador incrementa el esfuerzo en cada transición y se mantiene en un nivel más alto para sostener los 15 centímetros, donde se pueden ver mayores variaciones entre picos, ya que hay variaciones más rápidas de señal, así como un pico más pronunciado alrededor de los 21 segundos, lo cual está asociado al ruido sensor y posibles saturaciones momentáneas del actuador, al igual que la interacción con la fricción mecánica que obliga al PID a realizar correcciones más agresivas. Los resultados obtenidos teórica y experimentalmente, vemos que en la parte teórica teníamos un tiempo de establecimiento cercano a 1.8 segundos y un overshoot de 3.5%, lo que era típico en un sistema bien amortiguado y sin perturbaciones. Por el contrario, en el comportamiento experimental hallamos que cuando levantábamos un escalón de 10 centímetros, el tiempo de establecimiento era de 6.63 segundos y tenía un overshoot de 19.83%. Y aunque al final la señal converge con un error de estado estacionario de 0.063 y un valor final de 10.035 centímetros, presenta una respuesta mucho más lenta que la simulada. De la misma forma, para el salto de escalón de 15 centímetros, estas diferencias se acentúan aún más, y ya que el tiempo de establecimiento es de 17 segundos y el overshoot llega a 25.67%. Incluso el error de estado estacionario sube un poco, siendo de 0.549, ya que el valor final es de 15.549. Esto está el ruido del HCSR04 y un posible mal posicionamiento de este, lo que afecta a mediciones instantáneas y genera correcciones agresivas del PID. Segundo, la fricción mecánica de juego en guías hace que la dinámica dependa de la posición y la carga, provocando variaciones de estado estacionario. Tercero, la saturación del actuador y la necesidad de un PWM mínimo para levantar la masa introduce regiones donde la linealidad falla y el controlador actúa cerca de los límites. Finalmente, el uso de un único escalón como señal de excitación limita la riqueza de la información para estimar dinámicas en todo el rango de frecuencias. Por ello, el modelo captura la tendencia dominante, pero no todas las no linealidades. Acciones concretas que podemos tomar para mejorar la identificación y el control estaría hacer un mejor preprocesado de la señal, aplicando filtros robustos y asegurando un correcto posicionamiento del sensor HCSR04 para evitar reflejos. Segundo, podríamos ampliar la señal de excitación usando distintas amplitudes de escalón para identificar mejor los polos y ceros y las no linealidades. Tercero, aumentemos la frecuencia de muestreo y el tiempo de registro para tener más datos para el ajuste. Y cuarto, podríamos caracterizar mejor la relación del PWM, haciendo que, identificando como el empuje en una prueba separada para convertir el PWM a una fuerza o torque no lineal y utilizarlo en el modelado. Quinto, entre las mejores mecánicas podríamos reducir la fricción, comprobar el alineamiento y topes y añadir una lubricación a las barras para que estas guías tengan mejor tolerancia y se reduzca la variabilidad. Y con estas acciones podríamos elevar el best fit y la robustez del controlador.